¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, que su familia esté muy bien, todos ustedes. Espero que nadie cerca de ustedes haya estado cerca de alguna persona con COVID, que salgan a la calle cubiertos y que regresen a su casa y se laven debidamente las manos para evitar mayor contaminación. Bueno, vamos a empezar a revisar lo que es la segunda parte del método cuantitativo, que sería la parte final de este tema y finalmente también es la parte final del temario oficial. Entonces recordemos que originalmente en las clases anteriores revisamos que el método cuantitativo se distingue básicamente porque su base filosófica está basada en la experimentación y es a partir de la experimentación que la gente puede tomar decisiones o conclusiones determinadas acerca de un evento de X. Entonces recordemos que primero debemos de tener una teoría. A partir de la teoría que obtenemos generamos una hipótesis y esa hipótesis nos va a permitir experimentar y vamos después a obtener resultados y conclusiones, que yo insisto que siempre los resultados y las conclusiones siempre te van a dejar más preguntas a responder. Ese es, me parece que el encanto de la experimentación o de la investigación en general. Incluso en la investigación cualitativa siempre vas a tener preguntas a responder. Entonces vamos a continuar y la siguiente parte sería las variables y los atributos. Creo que eso ya lo revisamos la clase pasada, pero por si no, regresemos a la idea de qué es una variable y qué es un atributo. Por definición, la variable es una cualidad o característica de un objeto o evento que al menos debe tener dos atributos, es decir, existe o no existe, existe poco o existe mucho. Básicamente es eso, esos atributos debe de tener nuestra variable. Entonces, cosas como la edad, o los años cumplidos, la altura, el nivel de ingresos de la gente, tienen valores numéricos. Necesariamente la edad es un valor numérico. 5 años, 6 años, 10 años, 50 años son valores numéricos. Y por otro lado, variables como sexo, estado civil, etcétera. Sexo es femenino o masculino, biológicamente hablando. El estado civil, pues ahí puede estar soltero, casado, divorciado, viudo. O pudieras pensar en nivel de estudios, puedes tener primaria, secundaria. Esos son variables que tienen un valor o un número específico dentro del tipo de variables de las que vamos a hablar. Entonces, estas variables eh, adquieren un valor o se les asigna diferentes valores o categorías que las distingue de las demás variables. Entonces, para mencionar una variable deben de cumplirse algunos puntos, 3 puntos particulares. Una es la exhaustividad, es decir, que esta variable debe comprender el mayor número de atributos y no puede considerarse o no debería de caer en la opción de otros. Por ejemplo, en edad, normalmente dices tengo 11 años y poco probable alguien diga no lo sé o no se sabe, porque si pones esa opción de no lo sé o no quiso contestar, ese dato altera completamente tu análisis estadístico. Entonces, por eso es importante tener exhaustividad en la respuesta de las personas. Luego, necesita tener exclusividad. Los diferentes atributos que componen a la variable deben de ser mutuamente excluyentes. Y luego debe haber precisión. Necesitamos mayor precisión en nuestras variables. Es decir, si tú estás hablando de la edad y pones una rayita y después pones años, entonces significa que tienes que poner cuántos años tiene la persona. O tú estás hablando de cuántos años. Ahí debe haber mucha precisión en tu información. Si estás hablando de bebés, por ejemplo, ahí quizás estés hablando ya no de edad de años, sino de meses de edad. Entonces pones edad, rayita y meses. Ahí debes de precisar muy bien tu información que le estás pidiendo a tus sujetos o participantes.
Luego también es importante considerar el nivel de la medición de nuestras variables. Tenemos variables nominales, las ordinales, las de intervalos o la de proporción o razón. Entonces, por ejemplo, hablar de estado civil de las personas o grado académico de las personas, normalmente pones estado civil, soltero, casado, viudo, etc. Son nominaciones. Y a esas nominaciones estadísticamente les pones un valor, que puede ser 1 para solteros, 2 para casados, 3 para viudos, pero eso ya es una cuestión estadística y dependerá más bien de tu programa estadístico que vayas a utilizar. Asignarles un valor, pero por principio le estás dando un valor nominal, soltero, casado o viudo. Luego tienes las variables ordinales. Son aquellas que tienen la posibilidad de ordenarse en el sentido de mayor o menor. Por ejemplo, la clase social, la ideología, la satisfacción laboral, cuánto amas a tu pareja, todo eso es ordinal. Y luego tienes tus variables de intervalo, son aquellas variables cuantitativas o métricas, que ahí sí son de número, que se refieren al peso, al ingreso familiar. O sea, la gente gana dinero en pesos, en números. El peso, ¿cuánto pesa la gente? Pues puede pesar 2 kilos, 15 gramos, bueno, si estás hablando de una rata, 15 gramos, por ejemplo. Si estás hablando de peso, ¿cuánta es el peso mínimo de un luchador de peso completo o peso pluma? Todos esos son pesos que se van a dar en gramos o kilogramos. Y luego tienes las variables de proporción o razón. Es aquella que tiene el cero absoluto. Por ejemplo, la temperatura, que es muy relativo, esto de la temperatura. Por ejemplo, la talla 0, pues esa talla 0 no existe. Esa talla 0 pues corresponde más bien como a la variable de intervalo porque no existe en la vida real. Bueno. Luego también tenemos variables de acuerdo a la escala de medición, es decir, si es una variable continua o discreta. Es decir, se pueden encontrar valores intermedios. Entonces, por ejemplo, un centímetro lo puedes dividir en decímetros o en centímetros, pero un hijo no lo puedes dividir en medio hijo o en un cuarto hijo. Entonces, esa no es una variable continua. Un hijo cae dentro de las variables discretas. ¿Cuántos hijos tiene? Un hijo. No tengo 2 hijos y medio. Y luego, en cuanto a su función en la investigación, tienes las variables dependientes, las independientes o las extrañas. Las independientes son aquellas que también se llaman explicativas o predictivas en los estudios cualitativos. Y en los estudios cuantitativos, los llamamos independientes, son aquellas que el investigador manipula. A partir de esta manipulación esperamos una modificación en la respuesta dependiente. Entonces, la respuesta o variable dependiente son aquellas, literal, que dependen de la independiente. Entonces, también tenemos las variables extrañas o las perturbadoras. Son todas aquellas variables que uno no considera mientras está planificando su análisis o su diseño de investigación, pero que están ahí y que pueden alterar de alguna manera sin que el investigador lo sepa. Entonces, por eso es muy importante mantener en general la mayoría de las condiciones de la investigación lo más estable posible. Por ejemplo, si vas a hacer una investigación sobre actividad fisiológica de las personas, lo ideal es que o a toda la gente lo estudies en la mañana, o a toda la gente la estudies en la tarde, o a toda la gente la estudias en la noche, para que las condiciones atmosféricas se mantengan estables en la mayoría de la gente. Y estas variables extrañas
las tengas más o menos controladas o relativamente controladas para que no haya como mayor interferencia en los resultados que tú obtienes. Eso es lo que se recomienda en general, mantener la mayoría de las situaciones lo más estable posible para todos los participantes en tu estudio. Luego también tenemos las variables dependiendo del nivel de abstracción, que serían las variables generales, las variables intermedias y las variables o indicadores empíricas, los indicadores o las variables empíricas. Las variables generales son tan generales y tan abstractas como el estatus social. Así, pues eso del estatus social pues realmente varía de país en país, y en México pues creo que depende de quién esté frente en la presidencia, porque creo que cuando estaba, no sé, Peña había un estatus, y ahora con López Obrador también cambió todo. O sea, eso del estatus social es realmente muy relativo. Y luego tenemos las variables intermedias. Son aquellas que expresan alguna disminución en la variable genérica, es decir, el nivel educativo. Uno que pensaría que el nivel educativo tiene o infiere de alguna manera en el estatus social. No necesariamente. Y lo sabemos muy bien. O sea, que la gente tenga un muy buen nivel educativo no significa que vas a tener un mayor estatus social. La verdad es que no existe. Es un hecho que no existe, no es una realidad. O sea, yo conozco gente que tiene una primaria y le va muy bien económicamente. Y conozco gente que tiene un doctorado y tiene muy mal trabajo. O sea, no, el nivel educativo no te asegura absolutamente nada. Luego tenemos los indicadores o las variables empíricas. Estas representan las disminuciones de un concepto abstracto o la variable genérica. Los indicadores pues también son como muy complicados de manejar y normalmente obtienen un valor matemático, pero para ello pues se necesita mucho estudio y muchos análisis estadístico para poder tener un indicador que lo puedas meter dentro de tu ecuación estadística. Vas a meter un indicador que va a alterar de alguna manera tu fórmula estadística para explicar algún fenómeno determinado. Luego tenemos el proyecto de investigación. Cuando nosotros estamos haciendo el proyecto de investigación, nos estamos refiriendo a que cuando estás realizando tu investigación requieres de un conjunto de etapas o hay una serie de procedimientos así como en términos temporales que deben de ocurrir. O sea, no puedes presentar los resultados si antes no hiciste investigación experimental, si antes no hiciste una investigación de texto. Si no hiciste todo eso antes, es muy complicado que puedas tener nada. O sea, no puedes concluir absolutamente nada. Por eso es temporal todo esto. Entonces, por principio debes de, una vez que ya tienes como mucha información acerca de un tema, ya te vas a poder dar el lujo de formularte un problema, que sería el paso 1. Ya que formulaste tu problema, operacionalizas tu problema. Si estás hablando de celos, ya sabes mucho acerca de los celos, cuál es la reacción de la gente cuando tiene celos, cuántos tipos de celos hay, si son celos de amor, son celos académicos, son celos laborales. Todo eso ya lo tienes bien claro. Y entonces lo que a ti te interesa es cómo es que la gente es tan celosa laboralmente que es capaz de lastimar a otra persona con tal de que no tenga mayor evolución en su trayectoria laboral. Entonces, tú quisieras formular operacionalmente ese problema. Entonces, operacionalizas tu problema. Una vez que ya operacionalizaste tu problema, haces tu diseño de investigación. Entonces, por ejemplo, ahorita en la facultad hay un problema bastante, bueno,
yo creo que de toda la vida, pero ahorita hay como mucha visibilidad acerca del asunto, ¿no? De cómo muchos académicos, muchas personas que están como que en las partes altas de la jerarquía de la facultad interfieren con el trabajo de la gente que está debajo, ¿no? De manera que la gente que está debajo no tenga mayor oportunidad de evolucionar o tener mejores oportunidades dentro de la universidad. Entonces, ya que sabes todas esas situaciones, te preguntas, te haces un diseño de investigación. ¿Con quiénes vas a trabajar? ¿En qué población vas a trabajar? ¿En qué facultad lo vas a preguntar? ¿Qué preguntas vas a hacerte? ¿A quién le vas a preguntar? Todo eso es parte de tu diseño de investigación. Ya que tienes todo eso bien claro, entonces te preguntas qué tan factible es que yo haga esa investigación. Te tienes que preguntar, ¿la gente estará dispuesta a responderme? ¿Te va a responder correctamente? O sea, netamente te va a responder o te va a decir mentiras o te va a decir lo que tú quieres responder. O sea, tú desde que estás haciendo tu diseño de investigación, tienes que hacerlo de manera tal que no dejes como de lado muchas preguntas que pudieras, a las cuales te podrías enfrentar a la hora de la factibilidad de la investigación. Te tienes que preguntar si vas a tener dinero para hacer esa investigación, cuántas fotocopias necesitas sacar, cuánto dinero necesitas gastar en fotocopias, a cuánta gente necesitas entrenar para realizar tu investigación. Tienes que preguntarte, dentro de la factibilidad de la investigación, es cuánto dinero tengo disponible, cuánto tiempo tengo disponible, con cuántas personas voy a tener la facilidad para llevar a cabo nuestra investigación. Te tienes que preguntar todo ese tipo de cosas. Entonces también debes de preguntarte los tres momentos muy importantes dentro de la investigación. ¿Cuáles son las estrategias para investigación? El diseño de la muestra y la elección de las técnicas. La selección de las estrategias, por ejemplo, lo que yo les decía acerca de este acoso laboral que existe dentro de la facultad y seguramente en toda la universidad, o sea, no creo que sea exclusivo de la universidad, de la facultad. La selección de las estrategias, o sea, nada más te vas a quedar con lo que te va a decir la gente de la facultad o vas a ir a otras escuelas a preguntar si también ocurre allá el asunto. O sea, ¿cuál es tu estrategia de responderte a tu pregunta? ¿Cuál es el diseño de tu muestra? ¿Vas a quedarte con la muestra de la facultad o vas a poderte ir a otras facultades a hacer la muestra para obtener como más datos disponibles? Y obviamente al tener más datos vas a tener mucho más poder estadístico como para que tu validez externa, tanto interna como externa, sea así como fulminante, o sea que no hay manera de refutar tu estudio. Y luego también vas a poder saber cuáles son las elección de las técnicas que vas a utilizar para llevar a cabo tu estudio. Es muy importante también tener bien claro cuáles son las técnicas ideales. O sea, obviamente cuando tú estás estudiando o cuando estás preparando tu diseño o tu investigación, en el camino vas a aprender cuáles son las técnicas que se han utilizado para responder esa pregunta. Y entonces, como aprendiste mucho de eso, ya vas a tener esta capacidad para elegir cuál es la técnica ideal para responderte a tu pregunta. Y luego ya nos vamos con la parte de la validez del diseño de investigación. La validez es como una de las cosas más importantes dentro de una investigación y es el principal criterio para que el diseño se adecue a los objetivos principales de tu trabajo. Entonces, en cuanto a validez interna, debemos de entender que es la posibilidad de establecer las relaciones de la causalidad que existen entre las diferentes variables.
Si tú tienes una una validez interna muy buena, es muy probable que tu validez externa sea igualmente muy buena. Ese es el problema con los diseños cualitativos. La mayoría de los estudios cualitativos tienen una validez interna muy buena. Tienen preguntas muy buenas, los cuestionarios que se presentan en general son muy buenos, pero el problema es que esa validez interna solamente se aplica en la población en la que se aplicó el estudio. No aplica para otros lugares. Ese es el gran problema con los estudios cualitativos. El estudio cuantitativo, si tú tienes una validez interna buena, es muy probable que tu validez externa sea muy alta. De manera que si en Timbuktu deciden replicar tu estudio, es muy probable que los datos que obtengan en Timbuktu sean muy semejantes a los tuyos. Es probable, porque si estás hablando de Timbuktu, que tienen una población diferente o costumbres diferentes y maneras diferentes de resolver los problemas, es probable que no sea tan semejante a tus resultados, pero por lo menos tu trabajo fue tan bueno que pudo haber sido replicado en alguna otra parte del mundo. Y luego también tenemos la validez del constructo. Esta parte es muy interesante, sobre todo si vas a hacer validez de pruebas psicométricas cuando vas a hacer una validez de pruebas psicométricas. Necesitas saber que que un constructo sea compartido, o su definición sea compartida por ti, por el académico, por el estudiante, por un chavito de 10 años. Todos deberían de estar pensando exactamente lo mismo cuando estás hablando, por ejemplo, de felicidad. Entonces tienes que definir felicidad, das tu definición, y un académico, un chavito de 10 años o una señora que se dedica a la limpieza de tu casa, todos deberían de estar de acuerdo con ese constructo que tú acabas de definir operacionalmente anteriormente. Y luego tienes la validez de conclusión estadística. Esta parte es la parte más importante cuando se habla de experimentación. Por eso, cuanta más personas uno pueda obtener en su muestra, en la obtención de la muestra, la validez estadística es como más poderosa que si tienes, no sé, 15 participantes. Seguramente tienes una validez interna muy buena, quizá tengas una validez externa también buena, pero la validez de la conclusión estadística seguramente va a estar como muy baja, dado que la población que tuviste es como muy pequeña. Pero bueno, todo eso se resuelve vía estadística, y al final de cuentas la estadística es la que te va a decir si tu trabajo tiene una potencia estadística alta o baja. Entonces aquí les presento una tabla que está bastante complicadita un poco, pero no tanto. Entonces, por ejemplo, es la base de un proyecto de investigación de las diferentes filas. Por un lado, columnas, perdón. Por un lado tenemos la formulación del problema, la operacionalización del problema, el diseño de la investigación y la factibilidad de la investigación. Entonces, por ejemplo, en la formulación del problema, cuando tenemos por principio tenemos que definir nuestros objetivos, que si va a ser exploratorio, que si va a ser descriptivo, explicativo, predictivo o evaluativo. Digo, cada una de las palabras más o menos definen de qué se trata. Luego también tenemos, en cuanto a la operacionalización del problema, formulación de nuestras hipótesis. Tienes tu operativización de los conceptos teóricos, tienes tus variables definidas operacionalmente y tienes tus indicadores definidos operacionalmente. Luego tienes, en cuanto a diseños de investigaciones, las estrategias de investigación. ¿Cuáles son tus fuentes de investigación? Las fuentes documentales. ¿Y cuáles son las fuentes estadísticas?
qué tipo de estudio estás utilizando, si son estudios de caso, si utilizaste encuestas o si hiciste un experimento. También obviamente en esa misma línea tienes el diseño muestral. Si tienes un diseño muestral con el tamaño y el error muestral. Cuando vas a hacer un estudio de investigación, necesitas necesariamente hacer una toma de muestra. Y para una toma de muestra hay como, dependiendo del tipo de estudio que hagas, así como mencionamos en la primera columna, que podría ser exploratorio, descriptivo, bla, 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 cada uno de ellos tiene una fórmula especial para obtener el tamaño de muestra que requieres. Y cuando tú sacas tu tamaño de muestra, también te va a decir cuál es el error muestral que tienes permitido, para que de esa manera la validez que tú obtengas sea alta o sea baja. Entonces, el ideal es que cuanto más alta sea tu validez, pues mayor importancia, o valga la redundancia, mayor validez va a tener tu experimento o tu estudio. Y luego tienes los procedimientos de selección, como ya les dije, tienen formas diferentes de obtenerse dependiendo del tipo de estudio. Pero eso debería ser una materia para la facultad, pero yo creo que por entre falta de tiempo y falta de no sé qué, no se da. Dentro de este plan no está considerada esa materia. Y luego tenemos la última columna, que sería la factibilidad de la investigación, que se refiere a las fuentes bibliográficas básicas, como ya les dije, los recursos disponibles, el currículum del equipo investigador, las partes económicas, la planificación del tiempo de realización. Necesariamente cuando uno hace un diseño de investigación, tienes que poner como los tiempos. No sé, primer mes de investigación, toda la investigación bibliográfica que puedas obtener, vas a hacerlo. Mes 2, vas a, no sé, si trabajas con rata, 2 semanas para bajar de peso a tus ratas, para llegar al punto ideal que tú necesitas. Mes 3, aplicación de las tareas necesarias para entrenar a tu rata. Mes 4, análisis estadístico. Mes 5, reporte. O sea, todo eso tiene una temporalidad y todo tienes que cronogramarlo necesariamente para que tu estudio sea factible de investigación. Porque acuérdense que todo eso implica dinero. ¿Durante cuánto tiempo vas a poder sostener una investigación? Ya sea en la búsqueda bibliográfica, como en la aplicación de las terapias o entrenamiento, como hacer el análisis estadístico. Todo eso implica dinero. ¿Con cuánto dinero cuenta uno para poder llevar a cabo su estudio que está programado? Y luego tenemos ya otra tabla bastante un poquito más complicado, que si tienen suerte pues alcanza a verlo. Yo la verdad es que no alcanzo a verlo, nada más alcanzo a ver las 3 columnas grandes, que sería la clasificación de los diseños, las características y su importancia. La verdad es que no alcanzo a ver ni tantito, pero yo creo que ustedes en su casa, o al rato que les suba todo el programa, toda la presentación, van a poder ampliarlo y van a poderlo ver. Pero es básicamente lo mismo. Ya, aquí está. Creo que lo corté todo. Entonces tenemos la clasificación de los diseños, la misma tabla, pedacito, según el grado de cumplimiento de los supuestos de la experimentación. Entonces tenemos los diseños preexperimentales o correlacionales, los diseños experimentales y los diseños cuasi experimentales. Los diseños preexperimentales en general son aquellos diseños pequeñitos donde tenemos nuestro grupo experimental, nuestro grupo control. No, los preexperimentales nada más tenemos nuestro grupo experimental. Y nuestro grupo, y los diseños experimentales ya tienes 2 grupos, que sería el grupo control y el grupo experimental. El punto es que cuando tú tienes un diseño preexperimental, tú puedes hacer tu experimento, pero no tienes contra qué compararlo, de manera que tu variable independiente
no te asegura que es la responsable de la modificación de tu variable dependiente. En cambio, si tú tienes un diseño experimental en el que tienes un grupo control y un grupo experimental, tu grupo control al que no le vas a aplicar absolutamente nada de lo que hiciste con el grupo experimental. Por ejemplo, ustedes quieren ver si fumar, es que yo no sé de marihuana, pero si fumar 2 gramos de marihuana durante una semana entera afecta la memoria de la gente. Y entonces tú aplicas o les das 2 gramos de marihuana cada día a la gente y al final de la semana les muestras una lista de palabras de 50 palabras y checas cuántas palabras recordaron. Y a tu grupo control, no les das marihuana, los das a fumar cigarros, si tú quieres, cigarro de tabaco, que se supone que no tiene nada que ver o que no afecta a la memoria, teóricamente. Entonces, tu grupo experimental fumó marihuana y tu grupo control sí pasó por el proceso de fumar algo, la misma cantidad, 2 gramos de tabaco. Y cuando tú presentas tu lista de palabras y mides cuánto recuerda a la gente, lo que esperaría es que la gente que fumó marihuana recuerde, no sé, la mitad de las palabras. A diferencia de la gente que fumó que fumó tabaco simple, probablemente ese grupo de personas nada más sí recordaron, no sé, el 95% de las palabras. Entonces ahí podrías decir que efectivamente el haber fumado marihuana provocó o es la causa por la cual la gente olvida las cosas. Ya tienes contra qué compararlo. A diferencia de un diseño preexperimental donde no tienes contra qué comparar. Y luego tienes tus diseños cuasi experimentales. El asunto con un diseño cuasi experimental es que la gente con la que trabajas la elegiste de manera porque son tus alumnos y no tuvieron de otra más que participar en el experimento y ya. Pero cuando tú hiciste tu diseño experimental, se esperaría que la gente con la que trabajaste la hayas elegido aleatoriamente. Entonces, cuando tú eliges aleatoriamente a la gente, se supone que estás de alguna manera tomando la mayor de las características que tiene la población. La mayor de las características, por eso es la gracia de la aleatoriedad, porque obtienes como muchas de las características de la población. Pero cuando estás hablando de un diseño cuasi experimental, como ya les dije, pues nada más lo voy a hacer con los grupos a los que les doy clase, que sé que son gente que ya cursó por lo menos 15 años de su vida académica, que sé que se levantan a las 7 de la mañana porque tienen que llegar a la clase. O sea, ya están netamente sesgados. Es un grupo totalmente sesgado. No comparte la mayoría de las características de la población. Y en ese momento tu diseño cuasi experimental pierde mucho de la validez externa e interna también. Entonces no son tan valiosos un diseño cuasi experimental. Que sí se dan, la mayoría de los trabajos en psicología, sí se dan, por ejemplo, si estás hablando de enfermedades mentales, pues necesariamente tienes que conseguir a ese grupo de gente, normalmente de hospitales o de clínicas. Entonces ya está como sesgado tu grupo. Entonces sí es diferente. Entonces luego tienes las características de todos estos diseños. Una es que en cuanto a los diseños preexperimentales o correlacionales, no tienes manipulación de las variables, no las manipulas, no se efectúa una sola medición del fenómeno, o sea, como es preexperimental y estás midiendo a ver qué pasa, nada más estás checando,
pues no prestas tanta atención. Y luego pues no tienes control de alguna de las variables extrañas, no puedes tenerlas. Y luego en cuanto a los diseños experimentales, obviamente tienes manipulación de experimental y tienes la capacidad de formar tus grupos control. Y luego los diseños cuasi experimentales, como ya les dije, pues normalmente acontecen en el contexto de la vida real, es decir, como no son grupos elegidos aleatoriamente, pues acontecen dentro de la vida real, es decir, yo los agarro de mi salón. Ahí está mi muestra. Y luego la importancia, bueno, su importancia es que los preexperimentales son muy importantes porque te permiten, una vez que tienes los resultados, te permiten afinar tu estudio. Entonces, si resulta que no eran suficientes 2 gramos de marihuana para que la gente olvidara, sino que les tienes que dar 5, entonces les das más marihuana, o que a lo mejor 2 gramos era demasiada marihuana, entonces a lo mejor era 1 gramo suficiente, no lo sé, no sé de marihuana, pero debe haber 20,000 estudios que indiquen eso. Pero eso es lo que te permite hacer un diseño preexperimental, mejorar tu estudio final, que sería un diseño experimental. Y luego los diseños experimentales, su importancia, pues es que sí te va a permitir hablar de causalidad, que X es la causa de Y, no hay de otra. Y luego, siguiendo con la misma tabla, la clasificación de los diseños, sus características y la importancia, pues estaba así. Bueno, la clasificación de los diseños según el tratamiento de la variable tiempo. Entonces tienes los diseños seccionales o transversales, los longitudinales, que es decir que los llevas durante bastante tiempo, y los de cohorte o de tendencias. Esos son estudios que normalmente se ven en epidemiología, en su clase de epidemiología. Bueno, sus características serían que recogen la información en un solo momento. En un transversal es como si sacaras una fotografía. Yo saco una fotografía y a partir de la fotografía puedo decir cuánta gente vino con suéter rojo, cuánta gente vino con pants, cuánta gente tiene sobrepeso, cuánta gente llevaba paraguas, cuánta gente sonríe. Todo eso es de una fotografía. No puedo hacer nada más que reportar lo que yo estoy viendo en esa fotografía. Un ejemplo así como muy claro es cuando nos hacen el estudio del INEGI cada 10 años. Durante ciertos meses van a nuestra casa y nos checan cuánto ganas, cuánto tienes, cuántos refrigeradores tienes, cuántas televisiones tienes. Son fotografías que ocurren una sola vez y sobre eso se reporta algo. Pero no dice nada de lo que pasó antes y nada de lo que va a pasar después. Nada más lo que pasó en ese momento. Luego tienes los estudios longitudinales, que son bastante útiles, sobre todo cuando estás estudiando enfermedades largas o situaciones largas. Después vienen en función de los objetivos de investigación. Tenemos los exploratorios, los descriptivos, los explicativos, los predictivos o los evaluativos. Todo eso depende de qué es lo que estás intentando hacer desde el momento en el que empezaste a hacer tu investigación, desde arriba. Desde allí empezaste a tomar decisiones acerca de qué tipo de investigación vas a hacer. Entonces las características de los diseños exploratorios, los descriptivos y los explicativos son: pueden estar familiarizados con el problema de investigación. También verifican la factibilidad de la investigación. Comprueban las estrategias que se adecúen al análisis. Esto es muy semejante a lo que ocurre con los preexperimentos. O sea, son estudios exploratorios que más o menos va literalmente midiendo el agua de los frijoles. ¿Cuánta agua necesitan? ¿Cuánto calor necesitan?
en esencia. Y luego tienes los estudios descriptivos, que es el paso previo a una investigación. O sea, ya sabes cuántas televisiones tiene la gente, y entonces esa descripción te va a permitir hacer muchas más investigaciones. Luego tienes los diseños evaluativos. Esa parte pues está también muy padre. De hecho todos están padres, pero bueno. Los estudios evaluativos requieren que debes de tener bien claros los criterios de éxito. Debes de diferenciar los resultados debido al proyecto de los causados por otros factores. Y debes de saber cuáles son las condiciones para tener resultados mucho más eficaces. O sea, todos estos estudios evaluativos son muy importantes, sobre todo si te vas a dedicar a un tema en particular, no sé, durante los siguientes 5 años de tu vida, para saber si vale la pena estudiarlo o no vale la pena estudiarlo. Cuando yo hice mi maestría, la primera maestría que hice, tomé un tema tan extraño, que de pronto era la pregunta de ¿para qué lo estás haciendo si ya a nadie le interesa? Y seguramente no le interesaba, pero descubrí algo verdaderamente interesante. Y para mí eso fue suficiente. Para mí eso valió mucho la pena. Porque como que le pude callar la boca a muchas personas. Y me gané un libro de uno de los grandes padres de ese tema. Entonces realmente depende de ti qué tan valioso sea tu investigación y qué tan importante personalmente es para ti hacer esa investigación en particular. Bueno, finalmente no, pero yéndonos a la parte de la validez de los diseños de investigación, debemos de tener bien claro los objetivos principales del diseño. Por un lado tenemos la validez interna, que es la posibilidad de establecer relaciones de causalidad entre las diferentes variables. Lo que ya les decía, tú puedes tener muy buena validez interna en un estudio cualitativo, pero en un estudio la validez externa pues al final no vale tanto la pena porque la aplicaste en una población muy particular. Pero si estás haciendo una investigación donde la población o la muestra que tú obtengas sea completamente aleatoria, que se pueda aplicar aquí y en Timbuktu, entonces tu validez externa es realmente muy valiosa, de manera que la generalización de tus resultados pueda extrapolarse a diferentes muestras y en diferentes contextos. Luego tenemos las validez, esto ya se repitió, la validez del constructo, que ya le dijimos que pues es una palabra que tiene que estar entendida por diferentes personas en diferentes lugares. Y luego la validez de la conclusión estadística, que se refiere a al poder de nuestra estadística que utilicemos. Ya me repetí aquí. Luego, las encuestas como estrategias de investigación. Las encuestas son un muy buen instrumento de obtención de investigación y debe de tener las siguientes características. Una, la información la debemos medir mediante la observación directa. También la información debe de abarcar diferente abanico de cuestiones, es decir, no nada más vas a ver si la gente trae pants y qué tipo de pants, sino tiene que ver con muchísimas más cuando estás haciendo una observación. Luego, para que las respuestas de los sujetos puedan compararse, la información debe estar recogida de manera estructurada, es decir, no estás haciendo como un diario donde querida Kitty y empiezas a platicar y a platicar y a platicar un poquito sin sentido, sino tiene que tener mucha estructura la información que vas a recoger mediante tu observación. Luego, las respuestas se deben de agrupar y cuantificar, de manera que posteriormente puedas hacer las relaciones correctas acerca de ellas.
Y luego debe haber una significatividad en la información, de manera que la información proporcionada dependa de la existencia de los errores de muestreo. Es muy importante que nuestro muestreo tenga el menor número de errores, porque podría caer en este tipo de error sistemático, donde si no está correctamente recogida la muestra, al final tú tengas datos finalmente falsos. Yo creo que, en lo personal, creo que debió haberse hecho o haberse dado esa materia de muestreo, pero bueno, parece que no pasó. Bueno, es muy importante determinar el tamaño de la muestra para evitar el error muestral. Entonces, como ya les decía, es importante tener una muestra grande para tener un error muestral mínimo. Debes de tener una muestra grande para que la varianza poblacional no sea tan grande, es decir, la distinción entre lo que dice el sujeto 1 y el sujeto 2 no sea tan groseramente diferente, que tu varianza poblacional sea muy grande. Entonces debemos de tener como lo más posible la menor varianza poblacional, o sea, menores distancias entre las respuestas. Y luego el nivel de confianza adoptado también tiene mucho que ver. En el momento en que haces tu muestra, debes de obtener tu nivel máximo de error muestral. Cuanto menos tengas, mucho mejor. Y bueno, habría que dar esa clase. Digo, si nos da tiempo y si ustedes quieren, damos una repasada acerca de muestreo probabilístico simple, el muestreo probabilístico estratificado y el por conglomerados. Si nos da tiempo y si ustedes quieren, lo revisan. Que obviamente sí nos da tiempo, pero depende de ustedes. Luego tenemos el análisis estadístico, tenemos el análisis univariado, es decir, la distribución de las frecuencias podrían ser absolutas, relativas y acumuladas. Pudieras tener representaciones gráficas vía histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas, circulares, gráficos de gráficas. Cuando están hablando de gráficas, yo sé que los PIs son muy simpáticos, pero neta, utilizar un PI no es nada más porque se ve bonito, tiene una razón de ser. Poner rayitas en nuestras gráficas tiene una razón de ser. Cuando estás poniendo rayitas en tu gráfica, significa que esa rayita lleva un punto tiempo 0 y el punto tiempo 20. Durante 20 puntos estuviste midiendo una variable X y esa rayita te va llevando literalmente de la mano hasta donde tú estás en el punto 20. Esa es la razón de ser de las rayitas. Es diferente de cuando estás hablando de variables diferentes. Si estás hablando de variables diferentes, necesariamente necesitas tener un gráfico de cajas. No de cajas, la de cajas es otra cosa. Un histograma o un polígono de frecuencias donde cada variable tiene su frecuencia de aparición X. La variable X en diferentes momentos, bueno, la variable X tiene un valor de 5 cuando das, no sé, 5 gramos de marihuana. Pero cuando das 10 gramos de marihuana tiene otro valor. Entonces son dos variables diferentes. Es diferente, es completamente diferente hablar. Las gráficas tienen una razón de ser particular. Si ustedes se meten a Excel y checan en la parte de las gráficas, ahí les dice para qué sirve cada una de las gráficas. O sea, no es
no es enchilame la gorda hacer una gráfica. Entonces, por principio les digo que los PIs no son tan útiles como ustedes lo piensan. Al final de cuentas, cuando haces un análisis así como serio, no es tan útil como quisiéramos verlo. Luego tenemos las medidas de dispersión, que serían los rangos, la dispersión típica, la varianza, los coeficientes de variabilidad de Pearson. Todo eso tiene que ver más bien con su clase de estadística. Y luego tenemos la asimetría y la kurtosis. La asimetría lo que nos dice cuando tenemos una curva, qué tan asimétricas son nuestros datos y qué nos está diciendo la kurtosis. Entonces, como conclusión, podríamos decir que el paradigma cuantitativo permite resolver muchísimos problemas, mientras que el paradigma cualitativo tiene su propio ámbito, aunque este se encuentra en una etapa de transición y que culminará con la reconstrucción de métodos y aplicaciones en un proceso acumulativo de ambos paradigmas. O sea, como ya les dije, la ciencia es algo que está evolucionando y que lo está caminando, por fortuna para todos. Entonces, la propuesta metodológica para orientar el diseño y desarrollo y evaluación de los trabajos de investigación del enfoque empírico-analítico se pueden llevar a cabo en forma independiente o en combinación con la metodología cualitativa cuando se requiera y se justifique dicha combinación. Es en la etapa de la operacionalización que se delinean las hipótesis, mientras que en la etapa de diseño las hipótesis se confrontan con la viabilidad en términos de recursos y el tiempo a utilizar. Entonces yo sí les recomiendo que utilicen ambos diseños, la verdad es que son muy valiosos. Cuando hablamos de triangulación, necesariamente significa que estás utilizando diseños cuantitativos y cualitativos, y al final tu triangulación va a ser una conclusión bastante valiosa al final de cuentas, porque estás obteniendo siempre lo mejor de ambas formas de investigación. Eso es todo básicamente. Cualquier duda, sugerencia u opinión, pues ya saben dónde encontrarme. Cuídense mucho, por el amor de Dios, cuídense mucho, porque el bicho viene bien y bonito. En Navidad les juro que para al siguiente año van a volver a ver a sus familiares. No tienen que ver a su familia, no pasa nada, no va a pasar nada. Si pueden, no salgan, de verdad no salgan, está muy cucho salir ahorita. Un abrazo para todos, bye.